Buenas noches, mis angelitos. He tenido muy abandonado el canal porque ándenles que me tocó salir. Y bueno, ahora que salí fuera, me acordé de mis jovencitos que me han estado escribiendo que no he subido ninguna leyenda, y tienen razón, los he tenido un poquito abandonados. Hoy les voy a contar una leyenda muy especial. Ahora que anduve por la Ciudad de México, me acordé de esta leyenda. Cuando yo era niña se vendían unos cuentos que eran, pues, los cómics para los niños de mi tiempo, donde contaban historias. Y había una que me llamó mucho la atención, que hablaba de una india. Cuando la conquista de México, a finales del siglo XV, por ahí, un conquistador tenía una casa muy bonita en la Ciudad de México, y esta casa, con el paso de los años, pues se ha ido desgastando bastante, se ve bastante tétrica, yo pienso. Traté de buscarla para traerles fotografías, pero fíjese que no di con la casa. Así es de que nos vamos a quedar solamente con la historia, pero nos vamos a ir de viaje hasta la época virreinal. Se cuenta que en el centro de la Ciudad de México existe una casa que perteneció a un conquistador. Y esa casa, a pesar de haber sido una casa muy lujosa, ya no pudo volver a ser habitada, porque dentro de la casa siempre hubo eventos sobrenaturales, de fantasmas y demás, y al parecer nadie aguantó volver a vivir ahí. La casa con el tiempo pues se fue deteriorando, se fue viendo cada vez más tétrica, pero tengo entendido que sigue en pie en algún lugar de la Ciudad de México. En esa casa tuvo lugar un evento bastante macabro y por eso se quedó la casa abandonada. La historia pues puede ser triste para muchos, romántica para otros tantos y macabra para otros tantos. Ya eso ya lo juzgarán ustedes. Antes de la conquista en México había grupos indígenas, y en esos grupos indígenas, por supuesto que teníamos los jefes de esas comunidades indígenas, que eran llamados caciques. Entre esos grupos indígenas del lado de Veracruz teníamos a los popolucas. Y ahí el cacique tenía varios hijos, pero entre todos sus hijos tenía una hija que era su favorita. La niña ya pintaba para convertirse en una de las mujeres más hermosas. Sin embargo, cuando la niña cumplió 7, 8 años, llegó uno de los sacerdotes a hablar con el cacique. Entonces él le dijo que su hija tenía muy mal destino, que iban a llegar hombres barbados y blancos por el mar, y a partir de que ellos llegaran, a la niña le esperaba un futuro bastante desagradable. Le dijo que su hija estaba marcada por los dioses para cumplir un destino bastante trágico. El hombre, pues al ser su hija favorita, pues se puso bastante triste. Y el sacerdote le insistía en que esa niña, por el destino que traía, tenía que ser entregada a los dioses en sacrificio. Pero el hombre, como era su hija y la amaba, le dijo que de ninguna manera. ¿Cómo iba él a sacrificar a la niña? Estaba loco. Pero el sacerdote le dijo que si él no sacrificaba a la niña, pues entonces esa niña sería la causa de su muerte, y que iba a tener una muerte bastante violenta y desagradable. Sin embargo, el cacique le dijo que no iba a entregar a la niña para que la dieran en sacrificio, porque su hija no era una doncella cualquiera, su hija era una princesa, y por lo tanto, él no iba a entregar a su hija de ninguna manera. El sacerdote se fue, pero a los pocos días regresó nuevamente con otros sacerdotes.
¿Cuál era la petición? De nuevo, que se les entregara a la niña porque tenían que sacrificar a la niña a los dioses, cosa a la que el cacique pues se volvió a negar. No era posible, su hija era una princesa, ¿por qué la iba a entregar? Además era su hija favorita, de ninguna manera iba a entregarla. Él no tenía hijos varones, tenía únicamente niñas. Así es de que le dijo, es que sabes que si tú dejas de todos modos a tu hija, ella no puede gobernar porque es una mujer, necesita otra persona. No la necesita si los dioses están reclamando a tu hija. Entonces, entréganos a la niña porque no la vamos a llevar. El asunto es que se volvió a negar, pero los sacerdotes, que eran tercos, fueron entonces a hablar con la mamá. Y ya le dijeron a la mamá, es una mujer, será muy princesa, pero no va a poder gobernar sola, necesita por fuerza, pues un hijo varón, tu marido, dale un hijo varón, y no permitas que se cumpla lo que te venimos nosotros a augurar, y tu marido vaya a morir por causa de tu hija. Además, pues no sé por qué la terquedad, le están reclamando los dioses. La madre de la niña, que vivía bastante celosa de toda la atención que ponía el papá en la niña, pues era un poco desamorada y en ocasiones pues sí llegó a pensar que lo mejor era entregar a la niña. Sin embargo, por una o por otra cosa se negaba en el último momento. Pero los sacerdotes seguían insistiendo. Cuando se dieron cuenta que la mujer tenía bastante poder sobre el marido, entonces todo el tiempo estuvieron molestando a la mujer con que gracias a la negación de su marido, pues entonces los dioses iban a descargar toda su furia sobre el pueblo y pues el padre pues iba a tener que morir, así de sencillo. Entonces que o la sacrificaban o quién sabe qué iba a pasar. La madre, pues parte ignorancia y parte que era celosa de su hija, habló nuevamente con su marido y le dijo, debes de entender que por culpa tuya y de tu terquedad nos van a pasar muchas cosas. ¿Qué tal si nos cae una plaga y se muere todo el pueblo porque tú te niegas a desprenderte de la niña? Entrega a la niña para que se le dé a los dioses. Total que él fue y habla con otro sacerdote de ahí del pueblo y ya les dice, oye, es que yo no quiero entregar a mi hija, yo la amo. ¿Cómo voy a entregarla para que la sacrifiquen si mi hija no ha hecho nada malo? Además es una princesa. Y el sacerdote, dándose cuenta de que el hombre estaba sufriendo, le dijo, bueno, la otra cosa es que te desprendas de la niña. Si no quieres ofrecerla en sacrificio, entonces sácala del pueblo. Así si llega a haber alguna peste, una plaga o lo que sea por causa de tu hija, no va a caer sobre el poblado de nosotros. Total que el hombre, después de mucho llorar y después de mucho pensar, dijo, bueno, en lugar de entregar a mi hija para que la sacrifiquen, prefiero deshacerme de mi hija aunque me muera ese mismo día, pero mi hija de esa manera se podría salvar de la maldición y no va a caer ninguna plaga ni nos va a pasar nada en el pueblo. Entonces el hombre llorando habló con sus sirvientes y les dijo que entregaran a la niña a los mercaderes para que se la llevaran y que pues ahora sí que la vendieran o la colocaran en alguna familia poderosa para que la niña estuviera segura y que con ella se tenía que llevar a una de las mujeres del pueblo para que lo tuviera informado de lo que pasaba con su hija. Pues llegó el día en que se llevaron a la niña. La niña, ya se imaginarán, ella no sabía qué era lo que estaba pasando. Se abrazaba a su padre y le decía, por favor, papá, mamá, no me aparten de su lado, yo no me quiero ir, yo no he hecho nada malo, ¿por qué me quieren correr del lugar? Yo ya no voy a decir nada más, ni siquiera voy a hablar, no voy a comer, pero déjenme estar con ustedes. Pero lamentablemente la madre, que era bastante fría, se desprendió a la niña y se las entregó para que se la llevaran. ¿Qué están esperando? ¿No escucharon la orden que dio mi marido? Llévense a la niña de aquí. Pues ándenles. Que el padre se quedó llorando, la madre pues tratando de hacerlo entender que era lo mejor, la niña les estorbaba, qué tal y cayó una plaga, había sequías, no era conveniente que se quedara la niña, ellos podían tener otros hijos, y el padre pues no le quedó más que aceptar que se llevaran a la niña. La niña pues entre llantos, gritos, pues no tuvo más que obedecer.
a la niña se la llevaron del otro lado de la República. Hasta Tabasco se llevaron a la muchachita. Por supuesto que vieron que la niña estuviera bien, siempre tuvo a su lado una dama de compañía que la acompañaba y se encargaba de hacer llegar las noticias a su padre de cómo se encontraba la niña. Con el tiempo, esta niña creció, se convirtió en una mujer, y si desde niña ya era bella, pues la mujer era sumamente hermosa. Era la más envidiada del pueblo entre las muchachas, y los hombres, pues todos querían hacerla su esposa. Sin embargo, ella, que recordaba perfectamente lo que habían dicho los sacerdotes, de que iban a llegar hombres blancos, similares a Quetzalcóatl del mar, entonces ella pensaba, bueno, si así va a ser, pues que así sea. Yo voy a esperar a que aparezcan esos hombres, y tal vez entre ellos esté el hombre que me va a amar toda mi vida, ese que no se va a querer deshacer de mí como se deshicieron mis padres. Pues ándenle, mis ángeles, que todos los días iba y pasaba horas y horas frente al mar. Hasta que una tarde, por fin aparecieron los barcos, y los indios, pues lógicamente se asustaron. En su vida habían visto barcos. Así que el pueblo inmediatamente se levantó para ver qué era lo que estaba pasando. El cacique fue y platicó con estas personas que trataban de convencerlos de que únicamente iban a investigar, a revisar, pero que no llevaban ninguna intención de pleito ni de hacerles absolutamente nada. Pero los nativos, que no eran tontos, ellos sabían muy bien que claro que iban con malas intenciones, porque no les gustaban las caras de las gentes que iban con Cortés, porque han de saber que con Cortés no solamente iban militares españoles, también iban muchísimos presos a los que se les dio a elegir entre ir con Hernán Cortés o quedarse en las prisiones, y ellos pues eligieron seguir a Cortés. Y por supuesto que ellos iban por las riquezas, las mujeres y todo lo que les ofreciera esa expedición. El asunto es, mis ángeles, que pues tuvieron por ahí una batalla donde hubo muchísimos muertos. Los nativos en ese momento mexicanos pues no tenían caballos ni mucho menos. Era la primera vez en su vida que veían caballos, y por supuesto los mosquetes y todas las armas que traían los españoles. Ellos únicamente pues tenían flechas y escudos, y con esto pues trataron ellos de defenderse ellos al pueblo y a sus mujeres, pero no hubo mucha resistencia por parte de ellos, dado de que la fuerza de los españoles era mayor, aparte de que los agarraron descuidados, no estaban ellos preparados para esa lucha. Aquello, pues ya se podrán imaginar, mataron a muchísima gente, abusaron de las mujeres, robaron lo que pudieron, y a las mujeres más bonitas, pues lógicamente las empezaron a apartar. Y entre esas mujeres iba la chica de nuestra historia. Por la noche, cuando estaban tomando vino, los soldados borrachos empezaron a pelearse por la chica. Todos querían quedarse con la muchacha. Sin embargo, uno de los oficiales, de nombre Raimundo Peñarroja, al ver a la muchacha quedó pues extasiado. Nunca se imaginó que una india pudiera ser tan bonita. Y él, como todo un caballero, defendió a esta señorita en problemas y mandó a los soldados a que se fueran a buscar qué hacer o que se alejaran de ahí, en una palabra, con la amenaza de que iba a fusilarlos a todos si no dejaban en paz a la mujer. La jovencita pues estaba más que asustada. En su vida había visto hombres como esos, y después de tanta muerte, tanto saqueo, pues estaban aterrorizadas todas las mujeres. Sin embargo, ella, después de que le ayudó este conquistador, ella ya no le quitó los ojos de encima, porque ella sabía que si se mantenía cerca de él, pues no le iba a pasar nada, porque ella vio cómo después de los gritos que les puso a los soldados la dejaron en paz en el acto. Así que ella comenzó a seguirlo por todos lados. Él de repente volteaba y le decía, pero muchacha, aléjate, aléjate, no te quiero detrás de mí. Y la muchacha detrás de él todo el tiempo. A donde iba el conquistador, la muchacha lo seguía por todos lados.
Él no entendía qué pasaba, pero ella lo que hacía era asegurarse de que no le pasara nada, porque ella vio que él tenía, pues, autoridad en el grupo, así que todo el tiempo pegada a él. Pronto comenzó a ser ella la que le daba la comida, la que le arreglaba la ropa, y poco a poquito comenzaron una historia de amor. Hace unos días nos echamos un cafecito hablando de estas relaciones que van sin ningún compromiso, y esto es para que vean que esas relaciones son de toda la vida, no hay nada nuevo bajo el sol. Y esta pobre muchacha fue una víctima de este tipo de circunstancias. Pero bueno, regresemos a nuestra historia. La chica, pues, andaba siguiéndolo por todos lados, empezó a encargar de su ropa, de su comida, y pues por ahí también de los amores cuando el hombre estaba de buenas y ella también. El caso es que con el tiempo, una vez que se logra la conquista, él se retira a la Ciudad de México, pero se lleva a la muchacha con él. La muchacha, pues lógicamente, pues era vista como su pareja por todo el mundo porque, pues era la que estaba siempre pegada a él y eso pasó a lo largo de muchos años. Él se empezó a sentir un poquito incómodo con la situación y le dijo, oye, es que tú no estás bautizada y yo necesito que seas bautizada para que puedas vivir en mi casa conmigo. Total que ella aceptó renunciar a sus dioses y se le dio el nombre de María. Pero para todo el mundo ella era la esclava de él o su sirvienta. Así de sencillo. Cuando comenzó a pasar el tiempo y ellos, los vecinos, lo veían que diario andaba junto con ella, pues ese tipo de relaciones en la época de la conquista no estaba bien vista. Porque les recuerdo que los mexicanos en aquel entonces, los indios, eran considerados, pues, bestias. Para los religiosos de aquel entonces se supone que los indios no tenían alma, así es de que podían hacer lo que se les diera la gana con nosotros y pues no era bien visto que un conquistador estuviera al lado de María, porque un conquistador estaba muy por encima de María, porque en aquel entonces los españoles consideraban lo que era la inferioridad racial. Y pues los indígenas éramos vistos en aquel entonces como retrasados mentales, como burritos, como animales. Decían que por la bestialidad de los sacrificios humanos y demás, pero pues yo no viví en esa época, así es de que no sé exactamente por qué. Pero no era bien visto, así de sencillo. María no podía estar enamorada del conquistador y el conquistador no podía estar enamorado de María, porque pues no eran iguales. Y a eso habría que anexar que la iglesia comenzó detrás del conquistador a decirle que cómo era posible que tuviera a esa mujer con él y que yaciera con ella sin ser su esposa, que eso se estaba viendo muy mal y que él tenía que hacer algo al respecto, que por supuesto ese respecto no quería decir que podía casarse con ella, porque no era bien visto, así de sencillo. No importaba si él estaba enamorado de ella o no importaba si ella lo amaba a él, simple y sencillamente por cuestiones raciales no podían estar juntos. Afuera él decía, no, ella solamente me sirve, o sea, ¿cómo creen que yo voy a andar con ella? No, durante la conquista me sirvió y por eso la tengo a mi lado, pero de ninguna manera tengo yo nada que ver con ella. Mientras tanto, ella pues vivía enamorada del español. Para ella el conquistador no solamente le había salvado la vida, sino que la había protegido todo ese tiempo y de alguna manera comenzó a desarrollar dentro de ella mucha admiración y la admiración la llevó a enamorarse loca y perdidamente de él. Así que a puerta cerrada eran una pareja y se amaban, pero delante de la gente no eran más que el conquistador y su sirvienta. Con el paso del tiempo recibieron una visita. Esa visita eran los padres de una señorita a la que el conquistador le había ofrecido su palabra de matrimonio. Él había prometido que una vez que estuviera hecha la conquista y él ya estuviera establecido,
iba a regresar por ella para poderse casar. Pero como eso no sucedía y al padre de la novia le llegó el rumor de que él vivía en Amaciato con una india desde hacía muchos años que había encontrado él durante la conquista, pues entonces el padre se llenó de rabia y dijo, no, a mí esto no me lo va a hacer él. Ahora sí que vamos a arreglar este asunto porque él me dio su palabra de honor. Entonces, si él no quiere cumplir con su vida, va a responder por esta afrenta. Pues total que él ya fue, ya se imaginará al María cómo estaba destrozada escuchando lo que le decía el hombre, el cual por supuesto la trató de una manera sumamente despectiva, no bajándola de india, de mugrosa, etcétera. Y le dijo entonces al capitán, mira bien lo que te voy a decir. Tú le diste a mi hija la palabra del matrimonio. Ahora me vengo yo a enterar que ya estás establecido y estás viviendo en Amaciato con la india esta que vive contigo. ¿Cómo es posible que hagas eso? ¿Cómo es posible que sometas a mi hija al escarnio público, donde todo el mundo se está burlando de ella porque no cumpliste tu promesa, sino que preferiste a una india a mi hija? Si no cumples tu palabra, entonces tú dime ¿cómo vamos a arreglar esto? ¿Nos vamos a ir a duelo o ya veremos? Pero con tu vida me vas a pagar la afrenta. El hombre se levantó, tomó su sombrero y le dijo, mañana vengo por tu respuesta. Se fue. Por la noche María le suplicó, le dijo que por favor no terminara con su amor, que ella lo amaba, y él le dijo que también él amaba, pero que la relación entre ellos no era posible. Él la había protegido, la había cuidado. Sin embargo, no podía quedarse con ella porque él ya había dado su palabra y la familia de él jamás la iba a aceptar a María. Así que le dijo que lo sentía mucho, pero que al siguiente día iba a hablar con el padre de la muchacha. Efectivamente, el hombre regresó. Por la respuesta, por supuesto, con la esposa. Los padres de la muchacha no solo querían ver qué iba a hacer él con lo de la promesa que les hizo. En caso de que él decidiera casarse con su hija, querían la fecha en la que se iban a casar. María se quedó pegada a la puerta, tratando de escuchar qué es lo que iba a decidir su amado, porque después de todo ellos tenían una vida juntos, tenían muchísimos años, y ella no podía soportar la idea de perderlo, porque él era el gran amor de su vida. Sin embargo, casi se quiso morir cuando escuchó que su amado le dijo al padre de la otra muchacha, yo le di a usted mi palabra, y por supuesto que yo no voy a ofender a su hija y mi honor está de por medio. Fije usted la fecha para casarme con su hija y voy a cumplir. Así que los padres de inmediato fijaron la fecha para la boda y le dijeron que tenía que viajar a España para poderse casar con su hija y regresar con su hija a México. Ellos no se iban a ir sin él. Cuando los padres de la muchacha dejaron la casa, él se sentó a hablar con María. María, pues ya se podrán imaginar, estaba bañada de lágrimas, no podía entender qué era lo que estaba pasando y le decía, es que no puedes hacerme eso. Yo te amo, tú me amas a mí. ¿Cómo quieres tú que nos separemos ahora, después de tantos años? Y él, pues también, sin poder hacer nada al respecto, con el corazón roto, le dijo, es que no puedo hacer nada, absolutamente nada. Nuestra relación desde que empezó estaba condenada a lo que estamos viviendo. Yo tengo que casarme porque yo empeñé mi palabra. Y si yo no cumplo con mi palabra, no solamente perdería todo lo que he ganado aquí en México, también en España, mi familia y yo, pues vamos a quedar manchados en cuanto a nuestro honor porque yo no estoy cumpliendo una palabra. Así es de que voy a tener que casarme. Pues ya podrán imaginarse, mis ángeles, ella deshecha, él deshecho, pero pues para él era más fácil. Era un conquistador, tenía dinero, tenía fortuna, una posición. Así es de que no dudó en ir a casa de un amigo de él y decirle, oye, tengo que cumplir con mi palabra, yo estaba viviendo muy a gusto, pero ahora ya se me vino a poner en duda mi honor, mi familia está preocupada y tengo que tomar la decisión, voy a casarme. Pero María no puede estar en mi casa porque yo no la voy a hacer sufrir
dejando que ella sirva a mi esposo. Eso no puede suceder. Por favor, ayúdame para que ella se venga contigo a tu casa, para que sirva a tu familia, y de esa manera ella no va a quedar desamparada. Su amigo aceptó. Le dijo, ok, de acuerdo. Yo me la traigo a mi casa y pues tú ve y cásate, ¿qué es lo que vas a hacer? El hombre arregló sus maletas, habló con su amigo, agarró a María y la llevó con las pocas cosas que tenía a casa del amigo. Y ella, entre lágrimas, le dijo, ya me lo había hecho mi padre una vez. Esta es la segunda vez que me pasa eso. Mi padre me regaló y tú también me estás regalando. ¿Será esto el destino para mí? ¿Qué más sigue? ¿Quién más me va a regalar? El hombre no podía hacer absolutamente nada, así es de que le dijo, perdóname, yo no lo estoy haciendo por querer, di mi palabra de honor, tengo que cumplir. Quédate por favor en casa de mi amigo, él verá que no te falte nada y yo me ocuparé también de que siempre estés protegida. Sin decir más, él se fue. Y ella comenzó a servir en casa de su amigo, donde pues era bastante maltratada por la esposa del amigo, que al verla tan bonita y tan preciosa pues se sentía muy celosa de ella, así que le hacían la vida poco más que imposible. El conquistador regresó a España, habló con su familia, prepararon todo para la boda, para tener la boda, por supuesto, bastante suntuosa, en la Ciudad de México. Pronto llegó la novia, junto con su familia y la familia del novio. Todos se hospedaron en la casa. Mientras tanto, María, pues cada que pasaba por la casa no podía evitar llorar. Los días pasaron hasta que llegó el día de la boda. Aquella boda preciosa, caballos blancos, ese vestido suntuoso que llevaba la novia, y el hombre, pues, con cara feliz y todo, pero dentro de su corazón seguía María. Lamentablemente, pues no podía hacer nada al respecto. Al salir de la iglesia, entre los aplausos, los vivas, los besos, los abrazos, al levantar la vista, el conquistador vio a María a lo lejos. María, pues lógicamente se tapaba la cara, estaba muerta de dolor, pero pues ella no podía hacer absolutamente nada en ese momento y pues él menos, era el novio. Pero ese día, esas lágrimas que ella lloró, no solamente la llenaron de ira, sino de odio. En ese momento, ella dijo, voy a vengarme. Esa mujer no va a dormir en mi cama, ni va a vivir en mi casa, ni va a ser la esposa de mi marido, porque ella lo consideraba su marido. Así que ella, llena de rabia, dijo, pues no vas a ser feliz y no me voy a alejar de tu lado. Tú eres mío y vas a seguir siendo mío. Y esa mujer va a salir de tu vida de una o de otra manera. Pero a tu lado no se queda. La pareja se fue de viaje de bodas, pasaron los meses y nada que regresaban, pero María estaba muy al pendiente de todo lo que hablaban sus patrones, esperando que dijeran que regresaran. Hasta que un día, de ida al mercado, vio todas las cortinas corridas y ella supo que habían regresado. En el mercado pronto se enteró que ellos ya estaban de vuelta y no se hablaba de otra cosa más que de la belleza y la gracia que tenía la nueva esposa del conquistador. Pronto, por boca de su amigo, se enteró que iban a salir de viaje, los dos solos, y la mujer se iba a quedar sola. Así que ella, ni tarda ni perezosa, agarró las llaves y se puso a vigilar. Cuando vio que salieron los sirvientes, ella entró sigilosa a la casa. Era una casa que ella conocía perfectamente, conocía cada rincón de esa casa. Se topó con muchísimos cambios, vio que habían cambiado todos los muebles del lugar. La casa tenía cortinas diferentes, era otra casa prácticamente por dentro. Era como si este conquistador hubiera querido borrar cualquier recuerdo de ella de la casa. Con los ojos llenos de lágrimas, al ver en una de las esquinas de la habitación, vio una armadura que aún seguía en su lugar, agarrando una hacha. María
desprendió el hacha con mucho cuidado sin hacer ruido y comenzó a buscar habitación por habitación para ver en dónde estaban durmiendo. No tardó mucho tiempo en descubrir una habitación donde sobre un diván descansaba la nueva esposa de su amor. Primero lo observó. Aquel cabello rubio ensortijado, esa piel tan blanca. Era real lo que le habían dicho, era una mujer realmente hermosa. La piel muy blanca y el cabello largo y sedoso caía suavemente sobre el diván. Sin pensarlo más, dejó caer el hacha con toda la furia que tenía dentro sobre el cuello de la mujer. La cabeza en el acto se desprendió, pero ella no quedó conforme. Siguió dando hachazos sobre el cuerpo hasta cansarse. Cuando por fin le llegó un poco la lucidez, pensó, bueno, ¿pero qué he hecho? Pero era tarde. Así que ella lo que pensó fue, bueno, voy a fingir un robo y de esa manera lo que van a pensar es que alguien entró a robar y nadie va a pensar que fui yo. Después de todo, yo ya no vivo aquí. Así que pronto se quitó ella un pañuelo que llevaba, puso ahí las alhajas que pudo, y en uno de los finos vestidos de la nueva esposa del conquistador depositó la cabeza, hizo rápidamente un bulto y se dispuso a salir de la casa. Al salir, la calle estaba vacía. Entonces pensó ella, bueno, no me vio nadie, hasta aquí estoy a salvo. Comienza a caminar y resulta que estaba un grupo de soldados hablando. Y ella dijo, bueno, no tengo nada que temer, nadie me vio salir de la casa. Comienza a caminar tranquilamente y pasó a un lado de los soldados, nadie la volteó a ver, hasta que uno de ellos vio que iba goteando sangre del bulto que llevaba. En ese momento, el soldado le dijo que se detuviera y que necesitaba ver qué era lo que ella llevaba. Ella en ese momento les dijo que lo que llevaba era ropa sucia de su ama, que pues tenía sangre y iba a ir a limpiarla, que tenía prisa. Entonces uno de los soldados la agarra y el otro le quita el bulto y le dice, ¿desde cuándo una ropa que está sucia se ve tan llena de sangre? Tú estás loca. Empiezan a desatar lo que traía el bulto y los soldados aterrados ven la cabeza de la esposa del conquistador. El cabello rubio revuelto, lleno de sangre, los ojos abiertos, o sea, aquello grotesco. En ese momento la sometieron los soldados y le dijeron, pero mira que la has matado, y ella dijo, sí, la maté porque ella me quitó lo que yo más amaba. Yo estuve con ese hombre durante muchísimos años y ella aparece de la noche a la mañana y se queda con todo lo que yo había construido. Claro que la maté y no me arrepiento. María, por supuesto, fue llevada presa. En aquel entonces, la Inquisición era la que se encargaba de todo. Así que ahí era donde juzgaban, condenaban y de todo. Y a ella, pues, le tocó ir a presentarse al Santo Oficio. Y, por supuesto, la sentencia no se hizo esperar. El tribunal la condenó a morir ahorcada, ya que se le cortaran las extremidades en la plaza pública. Ya se podrán imaginar en aquel entonces lo que era la sociedad mexicana, pues era todos los conquistadores con sus familias y sus esposas, que aquel acto que había hecho María pues les parecía algo totalmente perverso, así que la gente pues estaba enardecida pidiendo que se le ejecutara. Mientras tanto, el conquistador don Raimundo pues estaba llorando la muerte de la mujer, siendo condenado también él a su modo por los padres de la novia porque había sido su india la que había matado a su hija. Sin piedad el verdugo la arrodilló, puso sus manos sobre un madero y dejó caer el hacha sobre las manos de María para después proceder a cortar sus piernas. Una vez que hubo cortado las manos y las piernas, ella gritaba que por favor no la mataran, pedía perdón a don Raimundo, pero pues él no le podía dar el perdón. Imagínense, lo que había pasado era algo grotesco. Ella, por supuesto,
dentro de su ignorancia y sin entender nada de las cosas que traía él de la sociedad, que si los indios, que si los conquistadores, que si los españoles, etcétera, ella no tenía idea. Ella lo única que sabía era que ella lo amaba y que él la amaba a ella. Ella era lo que ella pensaba. Ella jamás se le ocurrió pensar que él la estaba utilizando. El asunto es que él gritaba que si lo mandaban llamar, él la iba a perdonarla. Entonces pedía que por favor no la mataran, que por favor lo llamaran, que porque si no, ella jamás iba a descansar ni los iba a dejar descansar a ninguno de ellos. La mujer, desprendida de las extremidades, pues fue levantada con una cuerda hasta que murió desangrada y ahorcada. Y a partir de ese día que murió María, en la casa de don Raimundo comenzaron a suceder cosas extrañas. Los empleados no podían trabajar más allí, porque en cuanto caía la oscuridad, la casa se llenaba de una extraña bruma y comenzaban a escuchar los gritos de María por toda la casa. Eran los gritos desgarradores de María pidiendo perdón a don Raimundo, preguntando dónde estaba. Los gritos era como si salieran de los muros de la casa. No había un solo lugar dentro de esa casa donde no se oyeran sus gritos. Eran los mismos gritos que se escucharon mientras arrancaban sus extremidades. Don Raimundo no pudo resistir eso, así que desocupó la casa a la brevedad, dejando algunos empleados en ella, mismos que no tardaron en abandonar la casa. Sin embargo, los soldados, que no creían mucho en fantasmas ni mucho menos, decidieron ir a averiguar qué era lo que estaba pasando en la casa. Pero soldado que mandaban a esa casa a vigilar y a resguardar el lugar era el mismo soldado que amanecía muerto. No importaba cuántos mandaran, simple y sencillamente amanecían muertos por la mañana, sin ninguna señal de violencia. Lo único que sí tenían todos era una cara con una mueca de horror. La gente pasaba aterrada por las noches por el lugar, porque más tardaban en acercarse siquiera cerca de la puerta cuando empezaban aquellos alaridos, aquellos gritos. Los padres de la esposa del conquistador, pues no tardaron en pensar que a lo mejor era el alma de su hija la que estaba sufriendo por la manera tan violenta en la que María le había quitado la vida. Así es de que fueron a pedir ayuda al Santo Oficio, diciéndoles que pues si se trataba de su hijo, pues siendo que la mujer había sido una buena cristiana y no había muerto en pecado, pues no querían ellos que el alma de su hija anduviera vagando por esa casona, así es de que, pues le suplicaron que mandaran a los frailes para ver qué podían hacer. El Santo Oficio mandó a los frailes para que exorcizaran la casa y de esa manera, pues el alma de la esposa del conquistador tuviera descanso. Así que por la tarde ahí van los frailes con agua bendita, con la cruz y con todo lo que necesitaban para exorcizar a la muerta de ahí de la casa y mandarla por fin a que descansara. Más que nada informarle que estaba muerta y que ya tenía que irse a descansar porque no debía pecado alguno. La casa, pues, el conquistador la había abandonado y se había regresado él a España porque no podía con aquello que había pasado. Y el estar recordando también los gritos de María y todo lo que se decía, pues a él lo aterraba. No quería ser perseguido por el fantasma de María y aparte el de la mujer que estaba ahí, que sabiendo él que la muchacha esta le podía hacer daño, no la alejó, sino que simplemente la mandó a casa de un amigo de él para seguirla viendo él también. Así que como buen hombre valiente, lo que hizo fue huir, y ahora sí que ahí dejó todo a la buena de Dios y se fue. Pues llegó el día en que fueron los frailes a la casa. Al abrir la puerta, pues oxidada la puerta, el rechinar de la puerta ya hacía que aquello fuera bastante siniestro.
Cuando entraron a la casa, inmediatamente el frío, que era como estar dentro de un congelador, nadie se explicaba qué pasara. Fueron caminando por todas las estancias, por todas las habitaciones, poniendo agua bendita, hasta que llegaron a la que en su momento fue la habitación del conquistador y de María. Y justo en ese momento sonaban en la iglesia las campanadas de la hora en la que había sido ejecutada María. Comenzó como un pequeño murmullo, y cada vez se escuchaba más cercano algo que parecían sollozos, un grito, palabras. No podían determinar qué era, porque era como una especie de chillido que se empezaba a oír a lo lejos, y en un momento el piso de la habitación se llenó de una bruma que era bastante pesada. Cuando la bruma comenzó a tomar forma, era la forma de un torso humano de mujer sin piernas, que estiraba los brazos sin manos, tratando de alcanzar a los frailes. Los frailes, ya se podrán imaginar, mis ángeles, estaban congelados, asustadísimos, no sabían si irse, quedarse, porque nunca les había tocado ver algo así. Cuando por fin tomó forma el rostro, lo único que podían ver era un rostro descarnado, con una mandíbula desencajada, y de los ojos salía una siniestra luz amarilla que, mezclada junto con aquellos lamentos y gritos, pues los frailes ya estaban prácticamente a punto del infarto. Justo en el momento en el que uno de los frailes le preguntó que por qué estaba ahí, que cuál era la causa de que estuviera penando aún en esa casa, fue como si lo hubieran suspendido en el aire y ella trataba sin las manos, o sea, únicamente con los muñones, como si quisiera arrancar la cuerda que le estaba colgando. No había cuerda alguna, no había nada, pero en ese momento María estaba reviviendo el momento en el que se le ejecutó por haber matado a la mujer del conquistador. Uno de los frailes agarró valor y le dijo: por favor, dime qué es lo que te tiene penando aquí, tú ya deberías de estar descansando. Y ella le dijo: yo no puedo descansar hasta que don Raimundo me dé su perdón. Él no debió permitir que yo muriera, él no debió tomar otra mujer. Él es la causa de mi penar, es la causa de mi tormento, yo no puedo irme hasta que no me perdone. Los frailes en ese momento comenzaron a exorcizar el lugar entre rezos, agua bendita, los inciensos, los ruegos, y poco a poco el espectro de María fue desapareciendo, diluyéndose, pero no el frío de la casa, ni tampoco esa sensación de miedo que parecía que los abrazaba a todos. Los gritos y los lamentos tampoco desaparecieron. Se escuchaban muy bajitos, pero seguían ahí. Sin embargo, los frailes pensaron que ya habían terminado por fin con eso y ya por fin el alma de María se había ido a descansar y todos felices. Al poco tiempo se vende la casa. Pero los dueños no duraron ni una semana en la casa. Al poco tiempo, al igual que el resto de los inquilinos, salieron corriendo del lugar. La historia era la misma que habían presenciado los frailes. Empezaba aquello como un murmullo y terminaba entre gritos desgarradores, y aquella bruma que tomaba la forma de María, que era bastante siniestra, porque ya se podrán imaginar, se recreaba en ese momento, el momento en el que la habían ejecutado, donde ella de repente aparecía en el suelo sin sus piernas. Después era como si pidiera ayuda extendiendo los brazos sin las manos, y en un momento era levantada con brusquedad en el viento, mientras que ella trataba sin las manos de quitarse lo que le estaba agarrando del cuello. Entre gritos, llantos, suplicaba el perdón de don Raimundo, pero ese perdón jamás llegó. ¿Por qué? Porque el hombre lo mandaron a otro lugar, y nadie sabe si él murió en ese lugar o simple y sencillamente decidió no regresar a México jamás. Se cuenta que a la fecha todavía
se escuchan los gritos de María dentro de esa casa y su alma es hora que no descansa. Dicen que los tiempos del otro lado y de este son totalmente diferentes, que para lo que para nosotros es cuestión de 100 años, para ellos en ocasiones son horas. Así que mientras que María sigue sufriendo, el alma de don Raimundo, quién sabe dónde estará, pero ella a la fecha no puede descansar porque no se llevó el perdón de don Raimundo, que por supuesto don Raimundo no podía perdonarla después de lo que hizo. O sea que ello fue grotesco. Sin embargo, ella lo que no podía perdonar era el abandono. Primero el de su padre, después el de su amor, y después el olvido. No solo el olvido de don Raimundo, que nadie sabe qué pasó con él, el de la gente, que aunque se sigue contando su historia, nadie jamás le fue a llevar una flor o le fue a dar una palabra de aliento. Murió víctima de un acto que hizo por amor. Grotesco o justo, pues ya será de cada quien. La esposa de don Raimundo, después de todo, era inocente. Ni siquiera la conocía y no tenía ni idea de quién era. Sin embargo, en un momento de coraje, cegada por la pasión y los celos, pues la llevaron a cometer un crimen horrible. Los gritos de María se dice que hasta la fecha siguen ocurriendo en ese lugar. La casa en este momento no sé si estará ocupada o estará vacía, pero si es cierta o no esta leyenda, pues ya será cuestión de ustedes, mis ángeles, que ustedes me platiquen qué creen ahí en la caja de comentarios. Ya me contarán qué creen que le pasó a don Raimundo. Si creen ustedes que por fin María va a encontrar la paz alguna vez. Si creen que fue justo lo que hizo, o qué hubieran hecho ustedes en el lugar de María. ¿Hubieran perdonado a don Raimundo? ¿Hubieran hecho lo mismo que ella porque no hubieran resistido que otra mujer viviera y durmiera en el mismo lugar que ustedes, donde ustedes el único lugar que podrían tener sería el de sirvienta, mientras que la nueva mujer sería la esposa? Difícil, ¿no? Es muy difícil juzgar este tipo de casos. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí nos quedamos con esta historia de María y del conquistador. Espero que les haya gustado. Ya son leyendas muy viejitas. Afortunadamente México es un país que está lleno de pequeñas leyendas aquí y allá. Y fíjense que yo creo que todo América, porque por ahí en cada lugar que voy, que me platican las historias y voy y veo los lugares, pues no puedo dejar de fascinarme. Si son ciertas o no, quién sabe, pero de que siempre son interesantes y es agradable saber un poquito de la cultura de cada lugar, pues eso sí. Entonces, mis angelitos, esta noche no tengan miedo de apagar la luz. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Déjenme sus comentarios en la cajita, por favor. Ahorita ya somos muchísimos en el canal. Me es bien difícil contestarles a todos. A los que les debo correo, les prometo que les contesto el fin de semana de los correos que tengo por ahí pendientes. Y de los comentarios y lo que les debo de los ascendentes, también espero ponerme al corriente el fin de semana. Les mando un gran beso, mis angelitos, de verdad. Mil gracias, de verdad, por todo su apoyo. Les agradezco infinitamente su compañía. De verdad me acompañan mucho y a mí me encanta que estén acompañándome ustedes a mí. Bendiciones, paz y luz en sus caminos, mis ángeles. Que Dios me los bendiga.